Hablar de democracia, hablar de dictadura. Hoy, proceso de reorganización nacional. Como verán, la historia argentina se ve atravesada por una serie de golpes militares a lo largo de los años. Sin embargo, el llamado proceso de reorganización nacional, ocurrido entre el 76 y el 83, es el que queda grabado en la memoria colectiva de los argentinos y del mundo entero. Bienvenido, Fran. ¿Qué pasaba previo al año 1976 en Argentina? Como bien decís, de los 40 años de la democracia invita no solamente a pensar el sentido de la democracia, sino también lo que pasó antes, ¿no? Esa valoración propia de la democracia viene por haber pasado la historia argentina en el siglo XX 6 golpes de Estado, lo que no es poco. Y el último adquiere el sentido de terrorismo de Estado, que uno lo puede caratular como 1976, el 24 de marzo. Sin embargo, las cosas aparecen antes de que se las mencione. Es decir, el 24 de marzo ya es lo oficial. Sin embargo, esa violencia política, armada, ya viene, podríamos decir, desde 1950. Y la escala de violencia empieza a gravitar hacia lo más alto, a un paroxismo que llega con su punto máximo en la década de 1970. Épocas previas al 76, comienzo de la dictadura, yo estaba trabajando en la clínica del niño como enfermera, ya paraban a la gente en la calle, los militares, hacían razias, te requisaban en el medio de la calle, invadían tus propiedades ya antes de que comience la dictadura, hacían allanamientos sin orden judicial, sin nada. El 15 de marzo de 1976 yo cumplí 16 años y 9 días después de ese día fue el golpe de Estado, quizá el más oscuro y el más trágico de la República Argentina. Para los inicios de la dictadura yo tenía 19 años. Trabajaba en el campamento central de YPF. Era empleado de YPF, yo a los 18 años ingresé a YPF. Cuando se produce el golpe, sinceramente no le di importancia porque yo no estaba metido en política, no me interesaba. Cuando empezó la dictadura en la Argentina, en el año 1976, yo todavía estaba estudiando la carrera de Letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Fue muy duro. Fue difícil, entraban a la facultad, la policía, con armas, todos teníamos mucho miedo. Fue un momento realmente muy arduo. Me parece que como tantas otras personas, me enteré mirando la televisión. Y después enseguida hablando con amigos, hablando con compañeros de facultad. Bueno, enseguida lo supimos todos. El día anterior a la proclamación del golpe, que fue el 23 a la noche, yo estaba en cuarto año en una escuela industrial y tenía el horario nocturno y nos llaman para decir que se suspendían las clases alrededor de las 8 de la noche y nos íbamos. Un grupo cantamos la marcha peronista, vino un celador y dijo, ustedes son pelotudos que no saben lo que está pasando. ¿Qué están haciendo? Y bueno, pusimos en el pizarrón, escribimos, el peronismo será revolucionario o no será, y nos fuimos. Y bueno, a partir de ahí se fueron dando todos los avatares del golpe,
Esto sucedió en San Miguel de Tucumán, en el barrio de San José, el 30 de noviembre de 1975. Yo tenía 7 años cuando irrumpieron la tranquilidad, el descanso familiar y se lo llevaron a mi papá. ¿Por qué en el 76? ¿Por qué no antes? Si bien es conocida que la situación social en el 76, como vos lo decías, ya no daba para más, ¿por qué se da en ese año? Se da en ese año porque en la década del 70 llega justamente el general Perón en el 73 y, bueno, distintas partes de la sociedad, por decirlo así, en términos políticos, ideológicos, la izquierda y la derecha lo esperaba, ¿no? Y Perón termina justamente con una mirada bien conservadora, ¿no? Tratando de calmar esas aguas revolucionarias y decir, no, muchachos, muchachas, vamos a seguir con la vía democrática en un sistema capitalista. Eso genera un quiebre dentro de lo que es el sector peronista y ya las Fuerzas Armadas, que ya desde 1930 tienen una fuerte accionar en el campo político, porque pensemos que las Fuerzas Armadas, militares, vienen del campo civil, ya tenían una intromisión en lo político. Y a partir del 74, con la muerte del general Perón, asume justamente la vicepresidenta Isabel Martínez, y ya ahí hay como una tutela, ¿no? Ya está dirigiendo la cúpula militar que se termina definiendo ya en el 76 por la Junta Militar, donde están las 3 esferas, digamos, de lo que es las Fuerzas Armadas, donde tenemos el Ejército, tenemos la Marina y tenemos la Aeronáutica. Entonces, por esas condiciones sociohistóricas es que el terrorismo de Estado comienza en el 76 y no antes. Yo iba a la escuela secundaria en ese momento en esa ciudad. El 24 de marzo fui a la escuela como todos los días y me encontré con un soldado en la puerta que, por supuesto, no me dijo ni buen día, ni hola, ni nada. No me dejó entrar. Me quedé esperando un rato ahí a ver si llegaban mis compañeros y efectivamente llegaron más. Pasó con todos lo mismo, no se pudo entrar. Ese día no hubo ninguna explicación. Hasta el otro día que sí pudimos entrar. En dictadura cumplí los 20 y que fue el 24 de abril y el 15 de junio el BIN-5 invade el campamento, toma la radioestación, en ese tiempo era todo por radio, la oficina de personal y la unidad sanitaria supuestamente andaban en busca de subversivos porque supuestamente habían en la gamera de técnico en Comodoro habían encontrado subversivos y entonces andaban en eso. Recuerdo en casa, llegaron, un día llegaba yo del trabajo y entraron casi juntamente ellos, me hicieron abrir la cartera adentro de mi casa y requisaron todo y se fueron, por supuesto, no encontraron nada. Pero era común que antes del comienzo de la dictadura ya empezaran a hacer todo operativo. Esa es la diferencia que veía con mi hermano Emilio Mozuco. Estábamos viviendo de amigos en amigos, hasta que llegamos a la casa de mis abuelos paternos, ahí en La Plata, 1956. Esto que se llama oficialmente como el proceso de reorganización nacional. Bueno, hay un montón de cuestiones que se van a llamar como gérmenes, ¿no? Como la cuestión de la suciedad o de la idea del enemigo externo. Bueno, ahora está dentro del país argentino y hay que tratar de depurarlo, tratar de limpiarlo. Se habla mucho en ese tiempo, digo, tanto en la academia como en los medios de comunicación, en términos de medicina, ¿no? Hay como un germen que hay que extirpar de la sociedad. ¿Quién era el germen? Bien, ahí la cuestión es muy heterogénea, quién era ese germen, ¿no? Porque podía ser desde un estudiante, podía ser desde un obrero, un profesional, hasta un militante político, digo, de cualquier color, ¿no? Radical, peronista, comunista, se lo va a etiquetar con la categoría muy amplia, muy difusa, que es la idea del subversivo. De hecho, ya hay un primer decreto, el 261 de 1975, establecido por Isabel, donde comienza el accionar militar represivo en Tucumán.
Esto sucedió en San Miguel de Tucumán. Recuerdo que fue de extrema violencia el hecho, porque entraron a mi casa por los techos, porque no les dio tiempo a que abrieran la puerta. Recuerdo haber visto a toda mi familia amenazada, boca abajo en una galería, y todo el tiempo hostigándolos, diciéndoles que nos iban a matar. A mi hermano y a mí, que yo tenía 7 años y mi hermano tenía 8 años y pico, más o menos, nos pusieron en la cama matrimonial y no sabíamos qué pasaba. Entonces nos tapaban hasta la cabeza con las sábanas para que no viéramos nada. Y nos ponían, mi papá tenía una caja de metal donde guardaba toda la plata y facturas, papeles importantes. Entonces, con esos papeles nos ponían así arriba de la sábana para que nosotros no podamos ver. Yo recuerdo que yo bajaba la sábana porque estaba asustada y me pegaron con la culata de un arma que tenían ellos, y la verdad que fue terrible esa noche, tan terrible que todavía me acuerdo. Sin embargo, eso después se irradia a todo el país, y en todo el país, digo, no estaban las guerrillas, pensemos, digo, la Patagonia, pensemos en la situada Tierra del Fuego, ¿no? Pero sin embargo, esa idea de lo subversivo ya no estaba vinculado solamente con el accionar, sino con qué eras vos, qué rol tenías en la sociedad. Pensemos, digo, la condición de estudiante ya era un peligro. ¿Se hablaba de esto a nivel social, a nivel medios de comunicación, de lo que pasaba a nivel global, como vos lo mencionabas, porque no es un caso exclusivo de la Argentina? Es una metáfora, si me permitís, Darío, es como las matriuscas del terror, ¿no? Como los muñequitos rusos uno le va sacando. El caso de Argentina es uno de los tantos de América Latina, ¿no? De Brasil, de Paraguay, de Chile, de Uruguay. Bueno, podríamos seguir, de Brasil. Se da en un contexto internacional, como bien decía al principio, que tenemos la Guerra Fría. La Guerra Fría ya es como una cuestión bifronte, ¿no? Te muestra como dos modelos económicos, pero a nivel mundial, el comunismo o el capitalismo. Entonces ya desde la década del 50 en la Argentina está esta idea, ¿no? Latente de que hay un enemigo externo. De hecho hay muchas películas del cine que muestran esto, ¿no? La del ruso musculoso como el enemigo, ¿no? Sí empieza, digo, ya a vincularse que en la década del 70 ese enemigo externo ya estaba dentro de las fronteras argentinas, y lo cual era un peligro. Es en clave esto ideológica, ¿no? Digo, podemos pensarlo en los que pueden ser manuales ideológicos como el marxismo-leninismo, pero así también comienza con esa cuestión ideológica, pero a un punto que empieza a acrecentarse. Digo, la literatura, la poesía. No sé, leías a Juan Gelman y era algo subversivo. Escuchabas canciones de León Gieco, de Cerú Girán, del Flaco Spinetta. Entonces la cuestión es como cada vez empieza a exacerbar. Digo, cualquier cosa parece ser violenta. Yo no militaba en ningún partido político, pero sí tenía compañeros militantes. Bueno, contaban del caos, de cómo los perseguían, de que ya los andaban buscando, hasta que ocurrió en el comienzo del 76. Yo a todo esto trabajaba, antes de ser enfermera, era voluntaria para la minoridad. Trabajaba como docente en los hospitales. Trabajaba en el Hospital Misericordia, voluntaria en el Hospital Misericordia, y de ahí nos llevaban al leprosario de Córdoba, que está en límites con Santa Fe, siempre haciendo tareas sociales, siempre preocupándonos, no solo yo, era la general de los jóvenes y no tan jóvenes, de preocuparse porque todos tengamos un mejor pasar. Bueno, todo esto hizo de que a los señores militares no les gustara la actividad de un obrero preocupándose por otro obrero. Coparon esas 3 unidades, primero por las comunicaciones, después para saber quién
quiénes eran las personas que conformaban el plantel de YPF, y tercero porque supuestamente en Comodoro habían encontrado médicos, psicólogos y odontólogos, sobre todo recibidos en Córdoba, que eran subversivos. Río Grande era un pueblito, un poco más grande que una aldea, digamos. Lo único que tenía era el batallón, las compañías petroleras y la gente de las estancias. Estoy en el taller, también tipo 8:15, viene la gente de seguridad y vigilancia de YPF, golpea, ¿está Dieguito por acá? Dice don Medrano, me acuerdo. Sí, don Medrano, venga, mi hijo, venga, y se lo andan buscando. Y mi viejo me miraba con cara larga. Cuando salgo afuera, 6 militares, vamos. Nos subieron a un jeep y de vuelta a la comisaría primera, ahí estuvimos hasta fines de julio. De ahí nos envían a Ushuaia y allá estábamos hasta marzo del 77, hasta el 4 de marzo del 77. Lo que genera en la sociedad civil es el miedo, ¿no? Porque claramente, digo, uno empieza ya a esconder libros de poesía, asuntos religiosos, teológicos, políticos, manuales, de los que vos quieras, de conducción política, empieza eso, ¿no? Digo, el terrorismo de Estado lo que generó y lo que ha generado es el miedo, la parálisis, ¿no? La idea de la fractura social, la idea de no querer militar en un partido político o en una organización vecinal, porque puede ser peligroso, ¿no? Después que nos ha quedado, a mí, por lo que recuerdo en mi casa, el no te metas, ¿no? En la política, cuando a mí me encanta, ¿no? Pero digo, la política en esto de aprender, del diálogo, del debate, bueno, estas son algunas de las parálisis, ¿no? No es casual que con el terrorismo de Estado esté esta consigna por ahí, digo, como de sentido común, yo no vi nada, acá no pasó nada, ¿no? Eso es lo que generó el terrorismo de Estado, el miedo. Teníamos, insisto, 16 años y estábamos viviendo quizá el inicio de una de las peores épocas de la República Argentina, ¿no? En un lugar muy chiquito en la provincia de Buenos Aires, donde mucho no se sabía de lo que pasaba, pero después empezaron a aparecer cosas que realmente sí nos pusieron en situación. Cuando copan eso, nosotros ni nos enteramos, por supuesto, porque ya estábamos en los talleres, ahora ha sido 8:15 de la mañana, y en un momento llegan y nos avisan, che, hay que ir al nuevo galpón de soldadura, que era un galpón inmenso que se estaba en construcción para trasladar los talleres de soldadura. Y bueno, cuando vamos allá nos empiezan a pedir los documentos. Por supuesto, los que vivíamos en el campamento no lo teníamos. Como yo era el más pibe, había cumplido recién 20 años, ellos me conocían de los 17 que había empezado a trabajar ahí en el campamento como asistente en el comedor. Era como la mascota, entonces ellos me dan las llaves de los autos, las llaves de las habitaciones y me designan a mí para que vaya a retirar los documentos de las habitaciones, de los autos, para que la gente del batallón nos liberara. Así que bueno, hago eso. Cuando entro al pabellón blanco, que era la gamela de técnico, a buscar mi documento, de mi habitación salía un militar a los gritos, ¿quién vive acá? Y qué sé yo. Y bueno, yo vivo ahí. ¿Y usted quién es? Fulano de tal. Y le dice a otro militar que iba al lado de él, tome nota de los datos. Bueno, Diego Barrientos, qué sé yo. Bueno, busqué todos los documentos, volví al galpón, presentamos los documentos, cada uno a su taller. Y habrá pasado 15, 20 minutos, me van a buscar. Me traen, me ponen detrás del pabellón, ahí estuve un par de horas seguramente parado, para cómo había nevado 2 días antes, entre el 13 y el 15 había estado nevando, habían como 20 centímetros de nieve. Y bueno, ahí estuve esperando toda la mañana a ver qué hacían. Los secuestros, las desapariciones enseguida empezaron a notarse. De hecho, ya estaba pasando desde antes del golpe los aprietes, las desapariciones. Las desapariciones son las detenciones irregulares por un tiempo a sindicalistas, militantes, ya se venían dando. Bueno, está el tema de la AAA, fue una situación muy, muy confusa, pero a partir del 24 de marzo empezaron las grandes detenciones y algunas legales, porque, o sea, de blanqueada, sobre todo a algunos sectores tipo no tan comprometidos con... entrarían en un territorio medio complejo, pero sindicalistas, políticos, que tenían otra visibilidad.
Muchos van al dato histórico, al archivo histórico de ese primer decreto en donde la Junta Militar precisamente menciona que el país está en manos de ellos, pero también hay otros recuerdos, hay otras vivencias que han tenido algunos de los entrevistados que hemos tenido la posibilidad de conocer en el marco de estos 40 años de democracia y cómo recuerdan ese primer día de dictadura. Hola, mi nombre es Adriana Valero, hija de Félix Valero, detenido desaparecido en el año 1975. Mi nombre es Armando Cabral, tengo 63 años. Soy Solina Guevara, tengo 69 años. Me llamo Diego Barrientos, tengo 67 años, soy nativo de Tierra del Fuego, nacido en Ushuaia. Soy Pepe Mateos, soy fotógrafo, fotoperiodista, desde el año 87 prácticamente, hace 30 y pico de años, y bueno, he atravesado la historia o la parte de historia que me tocó de este país con mi profesión. Soy Adela Bach, escritora. Escribo sobre todo libros para las infancias y alguno que otro para personas más grandes, para jóvenes, para adultos. Buenos días, soy Marcos Mazuco, soy hijo de desaparecidos. Mi madre era María Angélica Meliase, desaparecida en el 76, y mi padre era Hugo Alfonso Mazuco, desaparecido en el 77, 1977. La historia argentina se puede comprender tanto en un contexto regional, digo como el país, a nivel latinoamericano y en un contexto internacional. Creo que el quiebre, digamos, de esta violencia empieza con la Revolución Cubana. A partir de 1959, digo ahí a nivel global, continental, caso argentino, hay un antes y un después, porque se da la posibilidad o no de generar una transformación en el orden social, político, cultural. Por decirlo más breve, a partir de allí, el caso argentino, empiezan lo que son las guerrillas, ya sea de montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo, movimientos peronistas de Frente de Liberación Nacional, y todo eso genera una intensidad de conflicto que el Estado va a tratar de resolver mediante múltiples violencias, es decir, es la acción de la violencia estatal. Cambiaron muchas cosas. Con la llegada de la Junta Militar al poder estatal en 1976, hay un antes y un después muy claro, muy visible, porque primero la Junta Militar se instala como el órgano supremo de poder político, es decir, ya anula la Constitución Nacional. En el plano cultural hay una negación, hay una censura de cualquier manifestación cultural, ¿no? O en todo caso debía pasar por los lentes de la Junta Militar. En lo social hay varias restricciones, hay varias provisiones. Me refiero a juntas vecinales, entre estudiantes, digo, donde hubiera una juntada de personas ya era peligroso. Y luego también lo que tenemos es en el campo económico, también ahí lo que tenemos es la instalación de un nuevo modelo de acumulación que es el neoliberalismo. Es decir, es la primacía del mercado por sobre la vida. Todo cambió muy de repente. Recuerdo que teníamos un intendente, que ahora no recuerdo el nombre, pero fue cambiado inmediatamente. Asumió un intendente que era del Partido Justicialista en ese pueblo, de apellido Ugarte. Y empezaron a haber cambios
notable, digamos, ¿no? Por ejemplo, en la fisonomía de la ciudad, los militares en muy poco tiempo empezaron a voltear todo lo que era la ciudad. Esas ciudades eran de la provincia de Buenos Aires muy coloniales, muy antiguas, con edificios viejos, con avenidas de adoquines, tenían bulevares en las avenidas con lámparas que eran, esas columnas eran de mármol. Tiraron todo, rompieron todo, sacaron todo lo que eran los adoquines, había pilas y pilas de adoquines por todos lados, y pavimentaron todo. Empezaron a construir barrios, hubo un cambio muy notable que fue la famosa Torre de Agua, que creo que eso pasa en todos los pueblos, ¿no? Fue la obra así como más impresionante que vimos que se construía por un tanque inmenso para toda la ciudad, una cisterna. Violento, directamente violento, porque ya no te paraban fue así de un rato para otro, de un día para otro, ya no te paraban para requisarte, ya te paraban con golpes, te hacían tirar al suelo, te hacían despojar de tus cosas, entraban a tus casas, te robaban lo que vos tenías, a mí mis anillos, mis joyas, mis cosas, se llevaron todo, entraban a las viviendas humildes porque éramos trabajadores, obreros, y se llevaban todo lo que podían. Y bueno, la dictadura fue una época oscura. Una vez hablando con alguien me decía, y hay una sensación rara, para mí fue un invierno largo. Siempre recuerdo la dictadura siempre en invierno. O sea, tengo esa sensación de lo tenebroso, de la oscuridad, de caminar por los bordes para que no te vean. Lo que cambió fue mucho. Por un lado, se instaló como un clima que era una mezcla de desazón, de tristeza, de miedo, de falta de libertad, de impotencia. Cuando sucede todo esto en mi casa, y claramente nos marcó tanto eso y muchas otras cosas más que fueron con el devenir de la situación de quedarnos sin nuestro papá, que era el jefe, la cabeza de familia. Mi mamá me tuvo que llevar a mí al Perú porque yo tenía una hermana ahí y sacarme del seno del lugar de los hechos que me lastimaba tanto. Y viví afuera. Directamente no se podía salir, o sea, se podía salir, pero era con mucho miedo. Una persona sola no quería andar, porque si te llevaban no había quien testifique qué había pasado con vos. Así que era tenebroso tener que andar en las calles sola, porque te detenían en cualquier momento, en cualquier lugar. Estaban alrededor de la Plaza San Martín, por ejemplo, todo el área peatonal estaba cubierto de investigadores. Vos ya te dabas cuenta, los conocías, estaban vestidos de civil, pero eran reconocibles a la legua, su forma de vestir, sus anteojos, su pelo largo, barba, y estaban todo el tiempo persiguiendo a la gente, vigilándote dónde ibas, con quién te reunías, que era lo que más le importaba, dónde ibas, con quién te reunías, y así que era casi imposible reunirse o ir a algún lado al centro. De la escuela, que variaba de colegio en colegio. Creo que en un año habré estado en 2 colegios, una cosa así, ¿no? Que a veces no la pasaba bien, a veces era tranqui, ¿viste? No la pasaba bien, era primaria, ¿no? No la pasaba muy bien, ¿viste? No, era distinto a los demás, ¿viste? Estaba, ¿viste? Medio perdido. Me iban a buscar amigos de mis viejos, no me iban a buscar mis viejos. Eso es lo que más me acuerdo. ¿Viste? Es más, me acuerdo de un episodio que un amigo de mi viejo fue a buscar en moto.
impresionante. Subía a la moto, estaba con casco y me llevaba me trasladaba, ¿viste? Y no, después no me acuerdo hasta que, bueno, pasamos ¿cómo te puedo decir? Llegamos a la casa de mis abuelos y ahí estuvimos en un colegio número 8 se llamaba, que ahí repetí segundo grado y después pasé a estar en la escuela 64, ¿viste? Ahí en La Plata, enfrente de un batallón, es muy loco, el batallón que estaba ahí en La Plata, en medio de La Plata estaba. Y ahí bueno, terminé la primaria, ¿viste? Lo que más consciente tengo de... Porque, ¿viste? Por los otros tengo episodios de que estuve en un colegio, después estuve en otro, ¿entendés? No, es muy difuso todo. Caminar las calles, sí, era una cuestión, digo, de respetar hasta los horarios, ¿no? Estaban los toques de queda, no los recuerdo bien, pero digo, después de las 10 de la noche, digo, quien se animaba a caminarla ya sabía que jugaba con la suerte, digo, de poder ser detenido. Yo tengo anécdotas, digo, de familiares, de familiares que iban a tener un bebé o algo, y tenías que salir escoltado en la noche por algún militar. Porque si no, digo, la junta militar, digo, era dispararle a quien transitara las calles después de determinados horarios. Y caminar la calle daba miedo, todo daba miedo. Todo daba miedo. Uno nunca sabía qué le podía pasar. Se escuchaban algunas historias que para mí eran como historias de terror, digamos. Yo trataba de salir lo menos posible. Más allá de que uno tenía que andar con documentos y cuidándose, hicimos la misma vida de siempre. O sea, no, está bien, cuando yo volví, el subadministrador de YPF había hablado con el presidente de YPF y se había comprometido a recibirnos, cosa que sucedió 15 días después que vinimos nosotros de Ushuaia. Reconoce que fue un error de él haberle permitido al que estaba a cargo del batallón haber hecho la estupidez que hizo, porque este hombre, justamente entre el 15 de junio y el 1 de julio, el presidente de YPF de aquella época, que era el general Reyes, estuvo de visita en Río Grande. Y este hombre, supuestamente que estaba de responsable del operativo, fue hasta la casa de huésped del campamento, que en aquella época quedaba lejísimo, el campamento, a hablar con el presidente YPF y a decirle, mire, pasó tal cosa y yo me siento desautorizado, no permiten que cumplamos nuestra función. Que supuestamente su función no era de ser un militar honesto, sino reprimir. Y el coronel Reyes, para sacárselo de encima, dice, sí, está bien, haga lo que usted considere conveniente. Entonces ahí viene el tipo y nos detiene por segunda vez, pues ya no se hace cargo, ya no deriva a la justicia federal. Nos tocaba viajar, por ejemplo, en esa época se usaba mucho el colectivo, íbamos de Rauch a Tandil, que eran 70 kilómetros, y en ese camino tenías 3 controles, por ejemplo, ¿no? Te bajaban del colectivo, te chequeaban, te palpaban de armas, te pedían los documentos. Estabas caminando por Tandil y aparecía un grupo de militares contra la pared, te revisaban, te hacían sentir de una manera realmente horrible, hicieras o no hicieras nada, ¿no? Fue una época muy, muy complicada, muy intensa. Me tocó justo empezar a incorporarme como joven, saliendo de la infancia, de la primera adolescencia, de la primera juventud, a principios de los 70, y fue una época maravillosa, cultural, política, fue una época muy intensa, muy, muy vital. Me tocó justo en ese momento, entonces es como un tesoro que tengo, ¿no? También. Y la dictadura fue una cosa muy difícil. Vos decías que cualquier tipo de juntada era peligrosa. ¿Peligrosa para quién? Eso va a ser peligrosa justamente para el status quo. Para ser más simple, es para el orden vigente, ¿no? Para la junta militar. Pensemos que el ejercicio de la junta militar se va a desplegar de una manera enorme
por todo el país, no solamente en Buenos Aires, a lo que a veces uno está acostumbrado que todo pasa en Buenos Aires. ¿Cómo se fue desplegando esto? Mediante las 3 fuerzas militares, el ejército, la marina, la aeronáutica. Se establecieron en todo el país los centros clandestinos de detención, es decir, aquella persona que era considerada peligrosa pasaba por un centro clandestino de detención, ya sea de manera provisoria o de manera totalmente perpetua, ¿no? Que no sabíamos qué le pasaba a esa persona y llegaba a la condición de desaparecido. Si bien yo tuve poco tiempo de libertad desde que comenzaron el golpe de Estado, porque enseguida fui detenida, pero no había ya ningún tipo de libertad. No había casi cines, no podías ir a las librerías a comprar, porque desde lo más básico del Principito no se podía tener, de ahí ningún otro tipo de lectura, no se podía salir en grupo, no podíamos ir con los compañeros o incluso con la familia. No podía haber más de 1 o 2 personas juntas porque ya te detenían, te llevaban por averiguación de antecedentes, así que fue muy, muy difícil. Esto de que estaban en un boliche, por ejemplo, entraban los militares, prendían las luces, así al montón, miraban a ver quién tenía el pelo largo, quién tenía cara de, quién estaba vestido cómo, y se lo llevaban. Y en la mayoría de los casos no sabían qué pasaba con eso. Entre esos desapareció un amigo del pueblo que estudiaba arquitectura y no lo volvimos a ver. Ya ahí empezamos a entender que las cosas no estaban para nada bien, que era muy complicado todo. Y veía episodios, por ejemplo, de que nos iba a visitar mi viejo a la casa de amigos, de él, que nosotros estábamos viviendo. No, se veía algo raro, pero no más de... No escuché nada de temas. Es más, si vos me decís qué momento llegamos a la casa de mis abuelos, es relativo. Entre 76 y 77 estábamos viviendo ya en la casa de mis abuelos, que estuvimos viviendo hasta que falleció mi abuelo, ¿no? En el 84. Pero si vos me preguntás exactamente, no. Sí se veía algo extraño, sí. Era ver gente armada o que venían caminando por la orilla de la calle o irrumpían así en tu domicilio y hacían esos rastrillajes a los que mi papá ya les había dicho a los hijos más grandes, a mis hermanos, que siempre prendieran las luces y abrieran las puertas para que vieran de que no había nada extraño en casa. Pero la verdad que nada valió la pena de todo eso. Me acuerdo episodios de que mi mamá me decía para hacer, me guiaba para hacer las tareas, los deberes del colegio. Es más, me acuerdo de darle la mamadera a mi hermana, Ana Verónica, que está en Suecia, Estocolmo, exiliada de los 2 años. Y desde el 76, yo no sabía que 76, pero desde ese año no vi más a mi mamá y estábamos parando de casa en casa. Estuve detenida del 77 a diciembre del 79. Estuve detenida 2 años, 9 meses y 26 días. Siempre hubo gente oportunista que decía, háganle una carta, se la vamos a dar, que suponían que estaban en algún centro de detención, pero yo creo que eso nunca fue real, porque sí, le sacaron plata a mi mamá, pero nosotros nunca tuvimos una señal de dónde estaría mi papá, nunca. Cambió, en algunas cosas cambió el sistema de pago de salarios, no se respetó ningún derecho laboral, los gremios intervinieron, las universidades estaban intervenidas, la Cámara de Diputados, el Senado, todo estaba intervenido y no tenías derecho a nada. En realidad no tenías derecho a nada. Todos conocíamos a alguien que había desaparecido. O sabíamos de alguien,
no había manera de no saber lo que pasaba. Ahora, digamos, hubo una situación política anterior a la dictadura muy compleja también, de mucha, no sé si denominarlo anarquía, no quiero ser impreciso con los términos. Hubo una situación previa a la dictadura, también generada, fomentada por lo que significaba la lucha por el espacio político, por el tipo de país que se iba a diagramar, que también fue muy difícil, y yo creo que mucha gente la padeció también. Desde que comenzó la dictadura se terminó, lógicamente, la democracia, pero la democracia básica, como de moverse con la familia en la calle, de moverse con los amigos en la calle, de ir a un cine, no había nada, no había ningún tipo de libertad. O sea, no había reclamos laborales, no se podía hacer, los gremios no podían reclamar absolutamente nada, así que imagínate que un peón rural cobraba lo que el patrón definía que tenía que cobrar en ese momento, ¿no? Yo no recuerdo que haya variado mucho la situación económica de mi papá y de mi mamá en ese momento, pero sí yo pude seguir estudiando, no tuve que dejar de hacerlo, a pesar de que era una carrera cara en ese momento, pero nunca tuve que dejar de estudiar ni nunca tuve que dejar de hacer lo que estaba haciendo por el hecho de que los militares. Sí lo sufrí cuando terminé la secundaria y después de la Colima me fui a La Plata. Ahí sí empecé a sentir lo que significaba el golpe de Estado, ¿no? Había prohibiciones de todo tipo. Vos para entrar a trabajar a cualquier lugar tenías que pasar por un filtro que era realmente infranqueable, ¿no? O sea, te pedían todos los datos de había y por haber. Y de hecho, se dio una situación muy particular en esa época. Si vos tenías barba y tenías el pelo un poquito más abajo del cuello de la camisa, podías ser sospechado de terrorista o de subversivo, como decían ellos, inclusive hasta por tus familiares. Habían cambiado algunas cosas, el cómo manejarse, sobre todo en el ámbito de la calle, como lo tratamos nosotros. Y sí, había algunas personas que caminaban tranquilas e impunes en esta época también. Son las contradicciones de la historia, ¿no? Como sujetos sociales estamos revestidos de esas contradicciones. Si bien estamos hablando del terrorismo de Estado, hay un determinado sector social, digo de manera colectiva o individual, que se sintió protegida, que lo vio de buena manera. Yo diría esto es en términos clasistas, porque uno habla de terrorismo de Estado, fue una dictadura militar, burguesa, eclesiástica. Cuando digo burguesa digo de las clases altas, las clases pudientes, empresarios, principalmente que se vieron beneficiados con la dictadura militar. Había todo un despliegue de operativo militar. Nada fue al azar en cuanto a el ejercicio militar. La cúpula ya lo tenía todo pensado, planificado, sistematizado. De ahí que, como bien decíamos al principio, el golpe militar ocurre en el 76, pero su organización es previa. El centro clandestino de detención, llevó una construcción, una elección de los lugares. Podríamos decir, incluso me atrevo a decir que un centro clandestino de detención tuvo la misma lógica, el mismo contenido que los campos de concentración en Alemania, de la Alemania nazi, ¿no? De la Guerra Mundial, donde habían distintos mecanismos de tortura que ahora no vamos a comentar porque son vejámenes totalmente horrendos, pero sí para tenerlos en cuenta.